Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo tutorial en Anamaya. Perdón que no estuve subiendo la semana pasada, pero bueno, la verdad que estoy con mucho trabajo, muchos pedidos y no doy abasto para subir tutoriales todas las semanas. Este va a ser un tutorial un tanto express para que puedan tener un detalle navideño en sus regalos o en sus pedidos o para decorar su casa. Es un Papá Noel o un ñomo, como lo quieran ver, que se hace en menos de 20 minutos, muy rápido, y fue la excusa perfecta que encontré para enseñarles este punto bucle. Así que como ven, lleva muy poquito material y se hace rapidísimo. Van a usar un poquito del hilo o la lana que tengan, del color que quieran, rojo, verde, blanco, una cuenta de madera, que es esta, aguja, tijera y nada más. Así que bueno, sin más vueltas, arrancamos para que vean lo fácil que es. Bueno, vamos a empezar con el gorro. Vamos a tejer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una vez que tenemos esas 15, hacemos 2 más para dar altura. Y vamos a volver tejiendo en la tercera cadenita desde el gancho. Vamos a hacer ahora volviendo 15 medias varetas. Entonces ahí tenemos la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es una cadenita al aire para subir y vamos a volver tejiendo. Vamos a saltar el primer punto y vamos a tejer en el segundo punto medias varetas, pero vamos a tomar solo la hebra delantera. Entonces, de las dos colitas que tiene el punto, tomamos solo la hebra delantera y volvemos saltando el primero, ¿no? Acuérdense, volvemos tejiendo medias varetas por toda la vuelta. Vamos tejiendo así. Medias varetas, tomando siempre la hebra delantera. Eso permite que se nos vaya formando un reborde del otro lado. Acá ya estoy casi llegando al final y vamos a tejer hasta el penúltimo punto. Bien, este último no lo tejemos, tejemos hasta el penúltimo. Una cadena, volvemos,
saltamos el primer punto y nos vamos al segundo y vamos a hacer nuevamente una media vareta, tomando, en este caso, lo tenemos así, en este caso vamos a tomar la hebra de atrás y vamos a tejer medias varetas tomando la hebra de atrás. Estoy llegando, acá tengo el último punto, entonces este no lo tejo. Bien, el último punto no lo tejo, tejo el penúltimo. Hago una cadena y así vamos subiendo. Giro. Cuando voy para allá, salto el primer punto y tomo la hebra delantera del punto siguiente. Y vuelvo a hacer medias varetas. Ven que esto es re fácil, es bien para principiantes. Y para no principiantes que quieran agregar un detallito de regalo a sus clientas en esta época navideña. Porque también es un detallito que hace la diferencia y que está bueno para el packaging. Ahí. El último no lo tejo, subo con una cadena, giro y nuevamente el primero no lo tejo, me voy al segundo y tomo la hebra trasera. Lo estoy haciendo sin cortar la cámara porque quiero que vean el tiempo real que lleva. Es nada, velocidad rayo. No lo hice en vivo porque no me gustan los vivos mucho, pero es para que ustedes vean que se hace rapidísimo. Ahí el último no lo tejo, tejo el penúltimo. Cadena al aire, subo, giro. ¿Ven? Que se va achicando, ya nos queda menos. El primero no lo tejo, tejo el segundo y tomo la hebra delantera. Este no lo tejo, hago una cadena, subo. El primero no lo tejo, tomo el segundo por la hebra delantera. Bien, tejí dos y ahora levanto y tejo uno solo tomando la hebra. Acá pueden tomar las dos, es lo mismo. Ahí. Entonces, una vez que tienen así, que terminaron con el último punto, no corten hebra, lo que vamos a hacer es hacer 30 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o las que quieran, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vayan probando. Si quieren hacer 15, por ejemplo, y les parece que ahí el rulito para colgar está bien, lo dejan así. Terminan en 15. Y si no, siguen. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ahí. 25, por ejemplo, ahí les parece que está bien. Con 25, bueno. Volvemos al punto de base. Y vamos a
hacer un punto deslizado, como para asegurar la tirita. Y vamos a bajar por todo alrededor haciendo una vuelta de puntos bajos para que los bordes nos queden más prolijitos, si quieren, si no los dejan así. Bien, pero vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos que vamos encontrando. Ahí. 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 Bien. Todo un punto bajo en cada punto. Acá aprovechamos para esconder esa colita, si es que no la escondieron antes, porque si no también se podía esconder después. Bien, vamos haciendo todo una vuelta de puntos bajos. Después les voy a mostrar cómo queda sin esta vuelta y con. Y ustedes decidirán si lo quieren hacer o no. Esto obviamente le suma un par de minutitos al proyecto. Pero como ven, sigue siendo algo sumamente ágil y rápido. Sigo sin cortar el video, ¿eh? La idea es que hacerlo todo de corrido. Vamos a ver si puedo. Para que ustedes vean el tiempo real, digamos, que lleva. Sin corte, sin nada. Si corto es porque me quiero sacar la campera que tengo porque me está agarrando calor. Nada más. Bueno. Ahí estamos terminando. Y ya pegamos toda la vuelta. Y ven que queda mucho más parejo. ¿Sí? Quedan los bordes. Me saco ahora la campera mientras charlo con ustedes. Los bordes quedan mucho más parejitos. Entonces, una vez que ya estamos terminando acá, venimos a la punta. Bien. Y ahí podemos hacer un punto deslizado. Y ya, cortamos hebra que después vamos a esconder para que quede más prolijo. O la otra opción, esto también lo vamos a cortar. La otra opción es que hagan dos de estas. Ahora les voy a explicar por qué. Para darle más firmeza, si es que quieren, después lo escondemos. Bien. Para darle más firmeza a la estructura del gorrito, pueden hacerlo doble y después cosen uno tras del otro. Entonces, si quieren hacerlo doble, dejen esta hebra larga, así después lo pueden coser. Bien. Bueno, corto un segundo que voy a buscar la parte que sigue del tutorial. Bueno, acá estoy. Vamos a hacer ahora la parte de la barba. Bien, la parte de la barba con estos flecos que amé, que encontré, descubrí hace poco este punto. En realidad lo había visto en mil veces, pero nunca lo había hecho. No es fácil al principio, pero bueno, fue la excusa para este tutorial express para que puedan aprender a hacerlo, porque la verdad se pueden hacer mil cosas con esto. Y lo que les decía es que, ven, yo acá no le hice punto bajo alrededor,
Y a este sí. Entonces, bueno, cambia un poquito la presentación. Y si quieren hacerlo, bueno, ahora vamos a ver cómo cosemos esto, pero ven que si ustedes lo hacen doble, esto lo pueden tapar así y no se ve de atrás nada. Entonces, bueno, queda como más prolijito. Eso, como ustedes quieran, yo les dejo la idea, después ustedes lo resuelven como más les guste. Para hacer este punto, inicialmente vamos a hacer 15 cadenas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien. Y ahora viene la parte un poquito más complicada. Para hacer este bucle, bueno, yo lo que hago es trabo con mi dedo así. Primero tomo hebra, ¿no? En el punto que voy a trabajar. No tomo hebra. Paso por el punto que voy a trabajar. Engancho el hilo. Lo traigo por dentro. Se me enganchó. Esperen. Vamos de nuevo. Ustedes saben que esto es la vida misma. Paso por adentro de donde voy a trabajar. Traigo lazada y lo paso por dentro del punto que voy a trabajar. Dejo el rulito como por atrás y hago el punto bajo ahí para trabar. Bien, vamos de nuevo. Paso por el bucle que voy a trabajar. La hebra acá pasa por adelante y acá pasa por atrás. Y ahí paso por el huequito que voy a trabajar. Y ahí hago el punto bajo. Por eso les digo, al principio es complicado, pero después resulta, cuando se automatiza, como todo, resulta más fácil. Paso por el huequito. Acá la hebra me queda por delante del gancho. Acá la traigo y me queda, hago como un enrosque ahí. Y ahí lo trabo y hago el punto bajo. Voy a ver si les armo un reel en cámara lenta para que lo vean mejor, porque acá no puedo poner la cámara lenta. Engancho. Lo paso por dentro del huequito, pongo el rulo por atrás siempre y ahí hago el punto bajo. Ahí. Y así se van formando los bucles. Entonces, paso por dentro del huequito. Traigo lazada que pasa por dentro del huequito. Y ahí hago el punto. Paso por el huequito. Traigo lazada. Y ahí saco el dedo del rulo y hago el punto. Paso por dentro. Traigo lazada. Ahí. Y paso y saco y hago el rulo. A ver. Ahí traigo lazada. Desde ahí. Y paso por dentro. Ahí se me trabó. No es fácil, pero bueno.
para cambiar un poquito. Y como es un detalle, está bueno para practicar. No es todo un gorro en punto bucle. O alfombras, por ejemplo. Porque es lo mismo si lo tejen en redondo, ¿no? Es de la misma manera. Una vez que le agarran la mano es más rápido, pero bueno. Por ahora, para empezar a practicar un punto nuevo, me pareció que estaba bueno el detalle. Pero no es fácil, ¿eh? No se frustren. Practiquen que les va a salir. Ahí. Ya vamos terminando. Paso por el huequito, traigo la lazada por atrás, paso el rulo por atrás y tejo el punto bajo para trabar, porque si no se les va a desarmar el rulo. Ahí. Entonces, una vez que terminaron acá, que les queda así, ¿ven? Tipo barba. A mí como en ese yo lo hice 2 o 3 bucles por punto para que quede más tupido, pero acá para enseñarles por primera vez era muy difícil. Entonces lo que hacemos es, tenemos esto así, esto se cose por atrás, ¿bien? Para darle más tupido hagan otra línea, otra tira de 15 cadenas con el punto bucle y lo cosen uno arriba del otro, ¿bien? Y después lo único que queda por hacer es coser la nariz. Una vez que cosen las 2 tiras, esa tira la cosen a la cabeza, al cuerpo acá, al sombrero. Y después le cosen la nariz a nuestro duende, o nuestro Papá Noel, o como le quieran llamar. ¿Ven? Ahí. Y así les quedan los 2 duendes navideños para decorar mesa, entregarle a sus clientes como regalito, o colgar del arbolito o de la pared. Así que vieron que es un tutorial sumamente sencillo. Voy a hacer esta parte para que lo vean y les muestro, pero es un tutorial sumamente sencillo que se hace en, dijimos, 20-25 minutos. Así que espero que lo hagan, les guste y me manden sus fotitos. Nos vemos, chau chau.